¿Qué tal si oramos por el mensaje y de paso por el mensajero? Amén. Recuerda silenciar tu teléfono, ponerlo en modo avión o en modo silencio. Y voy a orar al Señor. Padre, gracias por esta reunión especial de aniversario. Gracias por todo lo que hemos vivido con los jóvenes, con los niños, dándote nuestra mejor adoración, dedicándote estos estudios en Águilas. Señor, qué alegría invade nuestros corazones al saber que tú eres nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro guardador y ayudador. Y ahora, Padre, háblanos en tu palabra, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Edifica tu iglesia. Tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. Cumple esa palabra hoy. Me encomiendo a ti, Santo Espíritu, a tu ministerio y que sea todo para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedes dar otro aplauso al Señor? Aleluya. Amén. Por cierto que saludo a la audiencia a través de YouTube y de Facebook, etcétera, que están con nosotros. Dice el Salmo 113, verso 7, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, que literalmente sería basurero. Él levanta otra vez al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, del basurero, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y literalmente la palabra príncipe allí es nobles o noble. Él levanta al pobre, verso 8, para sentarlos con los nobles de su pueblo. He titulado a este mensaje Los nobles de Cristo, los nobles de Cristo. Y yo no sé si tú, pero yo me identifico 100% con este versículo, con estos dos versículos, porque era un pobre, yo era un pobre, y el Señor me levantó del polvo, me levantó de mi humanidad, de mi miseria. Era un necesitado en muchos sentidos, interiores, espirituales, familiares, pero me sacó del basurero, me sacó del muladar y me ha sentado con príncipes. Cuando hoy estoy en medio vuestro sentado, estoy sentado en medio de nobles. Estoy sentado en medio de los príncipes de Dios. Él dice, saca al necesitado y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces a su pueblo el Señor nos llama príncipes y princesas. El Señor nos llama nobles, los nobles de la tierra. ¿Y por qué? Porque desde el momento en el que nos convertimos, venimos a formar parte de la nobleza de Dios. Hay muchos nobles, hay ilustres y poderosos, grandes en la tierra, pero nosotros pertenecemos a los nobles más honorables, que son los nobles del reino de Dios. ¡Aleluya! En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra noble es eugenes, una persona de noble estirpe. Y en hebreo es la que más abunda, nadib, que viene de nobleza, nedibá. De alcurnia, un grande o un príncipe, es la palabra que aparece aquí, nadib, en estos versículos. Cuando dice muchas veces príncipe, es la palabra nadib y se puede traducir como noble. Aquí es la palabra nadib. Los nobles, nos sienta con los nobles de su pueblo en la mesa del rey. También nadib significa alguien de excelente carácter moral. Y así se combina, no solamente que Dios nos llama príncipes y nobles, real, sacerdocio, sino que también la nobleza en cuanto a virtud. El noble sería alguien de excelente carácter moral y también a veces se traduce como los generosos, los de corazón generoso vienen a ser los nobles de Dios. ¿Cuántos son la nobleza de Dios aquí? Alabamos al Señor, ¿no es cierto? Porque tuvo misericordia de nosotros. Si Él es el Rey de los reyes, nosotros somos sus hijos y somos reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Él es el Rey de los reyes que somos su pueblo.
Aleluya. En Lucas capítulo 19, voy a demostrarte que esto es importante, que tiene un asidero en la palabra de Dios. En Lucas, si lo proyectamos, capítulo 19 y versículo 12, dice, hablando Jesús, estaba hablándole a los discípulos esta parábola y dijo, cierto hombre de familia noble, esa es la palabra eugenes, alguien noble, de familia noble, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. ¿A quién se está refiriendo? A él mismo, que le estaba diciendo a los discípulos, yo voy a ir al Padre a recibir el reino, pero después volveré, esa es la segunda venida. Y mientras tanto, entonces dice, versículo 13, llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. Entonces, fijaos, mientras que se va a recibir un reino y dice que es de familia noble, deja a sus siervos trabajando con unas minas. Tienen que poner a producir y tienen que trabajar con esas minas. Pero cuando vuelve, mira lo que sucede en el versículo 17. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Está hablando de que esos siervos a los que les encomienda las minas, estaba hablándoles a sus discípulos, un día tendrían que administrar ciudades. Entonces, esos siervos son al mismo tiempo, vienen a formar parte de la nobleza, vienen a formar parte de gente que es honrada con autoridad, es honrada con gobierno. Eso significa que somos reyes, que Dios nos ha dado un gobierno y que somos sacerdotes, que Dios nos ha dado un ministerio, un servicio. Entonces Jesús estaba preparándole a sus discípulos diciendo, esto de mi reino tiene que ver con nobleza. Yo soy un rey y voy a recibir un reino, soy de una familia noble y a vosotros os hago mis siervos y os voy a probar aquí en la tierra, voy a poner a trabajar y a servir, pero un día vais a tener, si sois fieles en lo poco, que administrar algo mayor. Os hago parte de la nobleza. Di conmigo, Dios me ha hecho parte de la nobleza, de su nobleza. Esa es la palabra noble, eugenes. Ahora, fíjate en 1 Corintios capítulo 1, lo que dice ahí. Imagina por un momento que de repente te llega, no sé, una información, una carta o algo, donde descubres que tú, que eres como yo, pues gente pobre, necesitados o gente común y corriente, nos llega una carta donde dice que se ha descubierto que tiene una herencia, que ha muerto por ahí un familiar y que somos parte de una casa, no millón o una determinada posición. ¿Daría alegría, sí o no? Vaya sorpresa, ¿no? De repente de la pobreza pasar a la riqueza y dar... ¿Verdad que? Y también eso nos debería poner a pensar, ahora si tengo una posición y tengo que administrar todo esto, lo tengo que hacer con sabiduría, me tengo que preparar, tengo que ser responsable. Pues algo así, mucho más que esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Que nosotros de repente al convertirnos, al confiar en Cristo, al entregarnos a Él, descubrimos que nuestro Dios es nuestro Padre. Y que no solamente nos hace sus siervos, somos sus hijos. Y nos ha dado todo lo de Cristo, su herencia. Somos reyes. ¿Por qué? Porque Cristo vendría a ser mi hermano mayor y soy coheredero con Él. Y ahora yo tengo que administrar toda la riqueza del reino. Como dijo Jesús, no temáis manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Entonces este mensaje es para que tengamos un entendimiento de que Dios nos ha honrado poniéndonos como nobles en la tierra y en el cielo eternamente como sus príncipes que se sientan a su mesa, que tienen un lugar a su diestra. ¡Wow! ¡Aleluya! Este mensaje es para recordar que tenemos la buena noticia del Evangelio, es que tenemos un Dios, una herencia, una nueva vida, una posición
a su lado. No nos ha tocado la lotería, hermano, nos ha tocado la riqueza más grande del universo, el que Dios nos sacara del basurero y nos haya colocado en esa posición de honra. Pero considerad, mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 26, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios, esa otra vez es la palabra eugenes, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Ahora, ¿cómo lo necio puede avergonzar a los sabios? Porque siendo necios en Cristo, Dios nos hace sabios. Y Dios coge a lo necio y dice que aún los pequeñitos son más sabios, porque entienden las cosas del reino, pueden ser más sabios que los sabios. ¿Cómo lo débil puede avergonzar a lo fuerte? Porque Dios no te deja en tu debilidad, sino que su poder se perfecciona en tu debilidad y en Él somos fuertes. Y es así como lo débil de Dios puede avergonzar a lo fuerte. Mira, versículo 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular a lo que es. Nosotros que seríamos lo vil y despreciado, pero nos ha hecho nobles, para avergonzar a los nobles de la tierra, porque venimos a ser de la nobleza superior, que es de la nobleza del reino de Dios. Pero esto no es simplemente por ser un hijo de Dios, porque podemos ser un hijo de Dios malcriado, podemos ser un hijo de Dios pero que vivimos aún en la carne, podemos ser un hijo de Dios que no representamos la dignidad de Dios. Así como lo débil tiene que ser hecho fuerte, lo necio tiene que ser hecho sabio, lo vil y menospreciado tiene que ser hecho noble. Entonces Dios nos ennoblece, no solamente al llamarnos hijos de Dios y poder invocar a Dios como Padre, sino que va trabajando en nuestro carácter. No sé si alguien me está entendiendo. Para convertirnos en lo que dice, lo que no es, anula lo que es. Lo que no era noble, ahora somos nobles. Y tapamos las bocas. Dice que al brillar así nuestra luz delante de los hombres, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres al decir, wow, mira, ese hombre que antes era violento, ahora se comporta como un hombre prudente y manso. Esa mujer que era murmuradora y quejumbrosa, ahora una mujer apacible y llena de gozo. Mira, pero esa persona que era vulgar, ordinaria, ahora es una persona que educada, que luz que proyecta. ¿Eso qué es? Eso es la obra del Espíritu Santo en los pobres que estábamos en el polvo, en los necesitados que estábamos en el muladar, pero que Dios nos ha levantado en Cristo Jesús y nos ha sentado a su mesa y nos ha hecho lo noble. ¡Aleluya! Pero Dios trabaja en nosotros. Si nos ha dado esa autoridad o esa responsabilidad, Dios va trabajando y hay una exigencia muy grande. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Dice, no erais muchos de vosotros nobles en vuestro llamamiento. Y cuando estaba pensando en este mensaje, me acordé de un hombre que sí que era noble, el conde de Zinzendorf. No sé si sabéis algo de la historia de los moravos, pero el conde de Zinzendorf era un noble que realmente tenía una autoridad, una posición. Voy a leeros un poquito del conde de Zinzendorf, que sí que era un noble. Dice que era conde del Sacro Imperio, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, y que nació en 1700 y murió en 1760. Bueno, a comienzos del siglo XVIII entraba a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, un coche elegante tirado por espléndidos caballos. El pasajero era el mismo dueño, el conde Zinzendorf, que tenía grandes riquezas y terrenos en Sajonia.
Habiendo viajado muchas horas por caminos muy ásperos y polvorientos, se vio obligado a detenerse en la ciudad. Él iba camino a París y se detuvo en Düsseldorf. Mientras el siervo daba forraje a los caballos y los permitía descansar, el conde paseaba por las calles. Al encontrarse frente al célebre Museo de Arte de Düsseldorf, entró para matar el tiempo. Caminaba lentamente mirando sin mayor interés las diferentes pinturas hasta llegar frente a la famosa obra maestra de la crucifixión. Se exponía la pintura Ecce Homo del artista barroco italiano Domenico Fetti. Se trata de un retrato de Jesucristo con la corona de espinas, una soga al cuello y las manos apoyadas sobre un madero. En él, en el cuadro, se lee la frase Ego pro te haec passus sum, tubero fecisti pro me. He sufrido todo esto por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Volvió a leerlo y nuevamente contempló el cuadro. El conde era riquísimo, joven e inteligente. El mundo de París, con su lujosa vida, le atraía, pero el mensaje del cuadro le impactó. Cautivado, permaneció con la vista fija en la escena de la cruz. No podía moverse del sitio. Inconsciente de todo lo que pasaba alrededor de él, las lágrimas corrían por sus mejillas. Las horas pasaron y cayó la noche. Por fin el guardia tocó su hombro diciendo: perdóneme, señor, pero es hora de cerrar el museo. Zinzendorf se fue a pasar la noche en la hostelería. El siguiente día reanudó su viaje, pero no hacia París, sino que volvió a su casa. Su vida fue totalmente cambiada de ese día en adelante. Toda su fortuna, talentos, su vida entera la puso a los pies del Salvador, que le decía: todo esto lo hice por ti. ¿Qué haces tú por mí? Dedicó su vida a predicar y a socorrer a los perseguidos por el Evangelio. Acuñó esta frase como su lema: solo tengo una pasión, Jesús, solo Jesús. Fruto de esta conversión nació la comunidad de cristianos Morava, que mandó misioneros a muchas partes del mundo, que intentó vivir como la iglesia primitiva. El mismo John Wesley los visitó y estuvo con ellos un tiempo y se quedó impactado, diciendo que querría hacer de ese lugar su residencia para siempre, porque estaba en un campamento que le recordaba a la primera iglesia, porque ellos no tenían un legalismo, una religiosidad, sino sinceramente el amor de Cristo ardiendo en sus corazones. Una gente de oración y que su mensaje era sobre todo la unidad y una relación personal con Dios y llevar la buena noticia al mundo entero. De hecho, viajaron para llevar el Evangelio a los Estados Unidos, África, Asia, también a los propios judíos. Un mover de Dios que comenzó con un noble que dejó su fortuna porque entendió que ahora iba a servir al Rey de los Reyes y tenía que formar parte de otra nobleza, que es una nobleza superior. No se degradó, sino que subió en escalafón, porque ahora le dio su vida a Jesucristo. Amén, qué hermoso testimonio. Aleluya. Y me ha recordado esto a lo que dice de Moisés en Hebreos 11. No hace falta que lo busques, pero te lo recuerdo. 24. Por la fe Moisés, cuando él era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Este Moisés era hijo de la hija de Faraón, pero su madre le contó la historia. Creció siendo criado por una hebrea, pero que realmente era su mamá, aunque la princesa de Egipto no lo sabía. Y su mamá le contó las historias y a qué linaje pertenecía.
Y Moisés se identifica cuando crece, no como hijo de la hija de Faraón, ni tuvo los tesoros de Egipto como su fortuna, sino que se identificó como descendiente de Abraham, hijo de Dios, parte de un linaje escogido. Y Abraham quiso pertenecer antes a la nobleza de Dios que a la nobleza de la tierra. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando él se sentía quizás un príncipe, actuó como un indecente. Se sentía un libertador y mató a un egipcio. Y el Señor tuvo que trabajar su carácter. Era un noble sin nobleza. Era un noble sin dignidad de noble. Y el Señor lo tuvo que quebrantar y trabajar en la escuela del desierto. Igual pasa con nosotros. Que no amemos los tesoros de este mundo. Que no nos engañe, como hemos visto en la escenificación de los jóvenes, el enemigo con todo lo que nos puede ofrecer. Con cualquier posición, comodidad, lujo, placer o los tesoros de este mundo. Porque no hay nada que se compare con nuestra vocación, con nuestro llamamiento a representar a Dios como embajadores de su reino. Como siervos de este gran rey. Que nada de este mundo nos fascine, nos deslumbre, porque no se compara con lo que yo soy. Tu cabeza bien alta. Cuando te levantes por la mañana, entiende que abre los ojos un noble de Cristo, un príncipe o una princesa de Dios. Aleluya, que representas a su reino. Pero también es cierto que como Moisés, esto vendría a ser la escuela de los nobles. Si queremos representarlo, no puede ser con carne, no puede ser con el carácter viejo, no puede ser con malas formas. Si le queremos representar, Dios tiene que trabajar en nuestra vida y llenarnos de su amor y llenarnos de su espíritu y enseñarnos muchas cosas y transformar, renovar nuestro entendimiento y renovar nuestra forma de vivir para que podamos proyectar a Cristo Jesús, para que podamos representar bien esta casa y esta nobleza. Amén. Entonces por eso nos congregamos, para adorar y para aprender, y estamos en comunión unos con otros, porque todo esto, y Dios mismo hace un trabajo, como ahora es así. Antes tú tratabas a tu esposa o a tu esposo así, ahora en mi reino eres un noble, es así. Antes tu casa no podías abrir las puertas porque quien entrara se podía llevar una mala imagen. Ahora tu casa puedes abrir las puertas porque se respira el ambiente del cielo, porque es una embajada del reino de Dios. Así es. Y Dios va trabajando en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos ha hecho nobles? ¿Cómo nos hace el Señor sus nobles? Uno, nos adopta como sus hijos y nos hace sus siervos. En Apocalipsis capítulo 1, ¿por qué no lo proyectamos? Y si quieres lo buscas conmigo, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Sí, Apocalipsis 1, 5. Capítulo 1 y versículo 5. Apocalipsis. Vamos a leer ahí. Capítulo 1 y versículo 5. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Eso lo dice en la segunda parte. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Al que nos ama. Gloria a Dios. Y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ahora en el capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, ¿cuánto ha costado
que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios y seamos de la nobleza de Dios. Su sangre, se pagó el precio de su sangre, nos amó y derramó su vida para que nosotros ahora podamos lucir una corona, la corona de la vida. Y ante el Cordero inmolado en el Apocalipsis, vamos todos con los 24 ancianos a rendir nuestras coronas y a darle la gloria diciendo, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque con tu sangre nos has comprado y nos has hecho reyes y sacerdotes. No merecíamos, es pura gracia. Dale otro aplauso a Jesucristo. Aleluya. Amén. Ahora, fíjate que dice, y reinarán sobre la tierra. Vamos a reinar en el cielo, pero ya la nobleza, el reino, el ser reyes, príncipes o princesas, comienza en la tierra. ¿Cómo? Él nos ha dado a administrar. No 10 ciudades, pero quizás sí. Nos ha dado 10 minas. O 5 minas. O un talento. Todo lo que Él me ha dado para administrar en la tierra, lo tengo que administrar ya. Entendiendo que son las cosas del reino. Entendiendo que es algo muy digno, muy noble lo que yo estoy administrando. Si Dios te ha confiado un ministerio, si Dios te ha confiado una familia, si Dios te ha confiado un don, si Dios te ha confiado una economía, todos son los negocios del reino. Todo es de Él porque Él nos compró y mi vida le pertenece. Entonces estoy aprendiendo aquí a ser un siervo fiel. Yo no quiero que ese día me diga el Señor, siervo malo y perezoso. Porque esta es la escuela, como digo de nuevo, la tierra es el lugar donde nos está probando y aprobando, procesando para enseñarnos cómo se administra en su reino. Es tiempo de ser fieles con lo poco. Pero lo poco, entendiendo que eso poco es mucho. Si Dios te entrega un alma para que la cuide, cuídala con todo el corazón, con todo el cariño, con todo el amor. Si Dios te ha dado un trabajo, sé representante del reino en ese trabajo. Si Dios te ha dado unos hijos, célalos y da tu vida por ellos y hazlos tus discípulos, discípulos del reino de Dios. Si Dios te ha dado una gracia, la de intercesión, la de la radio, la de los jóvenes, la de la alabanza, cualquier cosa, hazlo todo con ese entendimiento que es del Rey, que eres un siervo del Rey. Oh, gloria a Dios. Mira, 2. Primero nos adoptó y nos hizo sus siervos, sus hijos y sus siervos. 2. Ponme, ¿quién está con la letra? Ginés, gracias. Reina Valera, por favor. Mira, me gusta cómo lo dice allí. Nos ha dado, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Di conmigo, Dios me ha dado un espíritu noble. ¿Cuál es el espíritu noble? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu noble. Todo lo de Dios es puro, virtuoso, justo, santo, noble. Pero ¿qué le pasó a David por 13 meses? Que siendo rey se convirtió en un bellaco. Se comportó como un ruin. Y una nobleza, pero qué vergüenza. Estamos en días donde también nos da un poco de vergüenza lo que está pasando con el rey de España, el antiguo rey, Juan Carlos, y todo lo que está saliendo a la luz de Karina, de los negocios. Qué triste es. Los apellidos famosos, en vez de enaltecer, rebajan a quienes no saben llevarlos. Rochefoucauld dijo esto, un francés. Los apellidos famosos, en vez de enaltecer, rebajan a quienes no saben llevarlos. Qué respeto teníamos todos por ese rey que defendió la democracia en el golpe de Estado, que fue clave para la joven democracia española. Y llega un momento que ha tenido que dejar el reino en manos, al punto que Felipe ha tenido que renunciar a cualquier herencia porque no se sabe de dónde. Bueno, sí se sabe que ese dinero no viene de unas fuentes limpias. Entonces, también alguien dijo, la nobleza sin virtudes es una luz
que alumbra más y más los defectos de quien la posee. Otra vez, la nobleza sin virtud es una luz que lo que viene a alumbrar es los defectos de quien la posee. El rey David había recibido tanta honra de Dios y lo había puesto el Señor sobre sus ovejas, que ahora el comportamiento que tuvo, lo que hizo fue magnificar sus defectos. Todo parecía más vergonzoso si cabe. Y aquí en el Salmo 51 se arrepiente y dice: Señor, me arrepiento, vuélveme el gozo de tu salvación y dame, Señor, de tu espíritu, un espíritu noble me sustente. Quiero volver a ser un noble, no por posición, sino por dignidad. De igual forma nosotros, mis hermanos, nos podemos llamar cristianos, venir a la iglesia y de verdad serlo y conocerle y que su Espíritu Santo esté en nosotros. Y sin embargo, tratar mal, no sé, a nuestro vecino, al del supermercado, al doctor, a un trabajador, a un jefe, y dejar en mal lugar el nombre que portamos. Si es feo el pecado en cualquier persona, en los hijos de Dios, más todavía. Porque la luz que hemos recibido tiene que ser para la gloria de Dios, no para iluminar nuestras faltas. Su gracia nos cubre, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No quiero traerte tristeza en este día. Lo que quiero decir es que si hemos recibido honra, demos honra. Si somos de la nobleza, es una gran responsabilidad. David le pide espíritu noble. Entonces, ¿cómo nos ha hecho nobles? Adoptándonos como hijos y haciéndonos siervos. 2, dándonos su espíritu noble. Y 3, invirtiendo en nosotros una formación de nobles. Invirtiendo en nosotros. Volviendo al caso de España, Felipe VI es un rey muy formado, ha pagado un precio, se ha preparado muchísimo para ahora hacer bien lo que tiene que hacer. Y nosotros también, hermanos, no podemos excusarnos y decir: no, Dios sabe, y ser gente mediocre, ser gente dejada. Dios sabe, pero yo quiero ser cada vez mejor con su ayuda. Dios sabe, pero Él es un Dios que ama la excelencia. Dios sabe, pero yo no me voy a conformar, sino que estoy en un inconformismo, buscando cada vez agradar más a mi Señor. Aleluya. Dice el Salmo 16, versículo 3. Me encanta ese salmo. Ese que dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Salmo de David. Y David escribe también en el Salmo 16, versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. La palabra íntegros allí, gracias Ginés, en la Reina Valera íntegro es la palabra también nobles. David dice: ellos son los nobles, los íntegros son mis amigos, en ellos está mi delicia. Soy compañero de los que le temen al Señor. Pero lo que quiero que veas es que dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles. ¿Te das cuenta de que aquí se equipara el ser noble de Dios con ser un santo? Hay dos formas en las que estamos de alguna manera siendo llamados santos. Por gracia somos llamados santos por gracia, porque nos da su gracia. Y somos santificados. En Cristo somos santos. Pero también estamos en un proceso de ser santificados, de que muera lo carnal, lo pecaminoso y ser cada vez más santo, más como es Jesucristo. ¿Quieres que te diga una cosa? Águilas no necesita a Ramón. España no necesita a Ernesto. El mundo no necesita a Franklin, a Ernest, a Juan Carlos, a ninguno de nosotros. El mundo necesita a Cristo. Águila necesita a Cristo. Y lo que el Señor está buscando es hombres y mujeres que dejen a Jesús vivir en ellos.
Que digan con Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que Él tome su lugar, que Él crezca y yo mengüe. Esa es la santidad del Espíritu, es lo que va haciendo el Señor, conformarnos a la imagen de Cristo. Y todo lo usa para ir cambiándonos de gloria en gloria. Nos lima en el matrimonio. Que los esposos digan amén. Nos lima con los hijos en casa, 40 días, ¿quién dice 40 días? 70 días allí metidos. Y tú dices, ¿esto qué es, Señor? Esta es la fragua de Dios. Esto es un taller, esto es fortaleza de paciencia, un gimnasio de paciencia. Y con el trabajo, todo. Dios usa muchas cosas en nuestra vida para ir formando a Cristo. Es un trabajo de Dios para que seamos los santos. Y los santos son los nobles. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el mensaje es que una cosa es ser de la nobleza y otra cosa es vivir como noble. Dice en Efesios capítulo 4 y versículo 1, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Hemos sido llamados con una vocación del reino, de ser nobles, y dice que vivamos de una manera digna. Esto lo dijo Burke. Cualquier rey puede nombrar a un noble, pero jamás podrá hacer a un caballero. ¿Entendéis eso? ¿Verdad que los reyes en la antigüedad tenían la potestad? Y también creo que hoy en día, en donde hay un reinado, un rey tiene la prerrogativa de hacer a un conde, un duque o darle un título nobiliario. Entonces está diciendo, cualquier rey puede nombrar a alguien noble, pero jamás puede hacer a alguien caballero. Puedes ser un noble, pero no un caballero en tu corazón. Pero el rey al que yo le sirvo tiene las dos facultades. Nos hace noble y nos transforma en caballeros. ¡Aleluya! Está bien, Samuel. Eso es que alguien se me estaba durmiendo por ahí. Dijo Fray Antonio de Guevara, lo que al caballero le hace ser caballero es ser medido en el hablar, largo en dar, sobrio en el comer, honesto en el vivir, tierno en el perdonar y animoso en el pelear. Te lo repito de nuevo. Lo que al caballero le hace ser caballero no es un título, es ser medido en el hablar, largo en dar, sobrio en el comer, honesto en el vivir, tierno en el perdonar, animoso en el pelear. Alguien dice, yo soy animoso en el pelear. Que se lo digan a mi suegra. No, pero se refiere a ser un buen guerrero. Entonces Dios tiene esa facultad. Él nos pone en la escuela de nobles y nos hace caballeros, nos hace dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. Ahora, ¿cómo vivir como nobles? Porque una cosa es ser noble y otra es vivir como nobles. Y aquí sí que quiero que busques Isaías 32, 8 y lo subrayes, es un versículo muy bonito. Isaías 32, 8. El noble debe pensar como noble, hablar como noble y actuar como noble. Siempre pensar cómo lo haría Jesús. Siempre pensar cómo es en el cielo. ¿Es esto digno de Dios? ¿Esto representa la nobleza de la que soy parte? ¿Verdad que nadie se imagina a Felipe y a Leticia beberse una lata de Coca-Cola y arrojarla al suelo? Eso sería para los paparazzi una noticia grande, ¿eh? Venderían la noticia muy bien. ¿Verdad que nadie se imagina a la reina Isabel de Inglaterra, no sé, agarrándose de los pelos con su nuera? No, es difícil la viejita, ¿verdad? Imaginarla así. Se supone que son personas educadas, que saben comportarse, ¿verdad? Que no mastican un chicle y lo pegan debajo de la silla.
Aleluya. Y eso pasa en la iglesia, ¿pero por qué? Porque todavía hay gente que está recién empezando a ser noble, ¿no? O algún niño, algún joven. Nadie se imagina esas cosas, sino que, ¿verdad que nadie se imagina no sé, al presidente de turno? Hace poco tuvo que renunciar un político porque lo encontraron en días que estaba saliendo del confinamiento, bebiendo, borracho y conduciendo demasiado rápido. ¡Qué vergüenza! El alcalde mío, imaginaos la alcaldesa, sigue siendo aquí en Águila una alcaldesa. Imaginaos la alcaldesa, ¿no? Cualquiera de estos días, por ahí a 140 por la autopista que le para la Guardia Civil, sople y dando un positivo alto. ¿Qué forma de representar mal avergonzar a los aguileños y dejar en mal lugar el ayuntamiento? No puede ser eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto a nosotros en una posición, hermanos, que lo que antes hacíamos ya no lo puedo hacer. Temo a Dios, tengo que pensar como noble. Claro que me sale todavía pensar mal, pero reprendo esos pensamientos. ¿Cómo quiere Jesús que piense? Ya no puedo hablar como antes hablaba. ¿Cómo quiere Jesús que hable como noble? ¿Y cómo quiere Jesús que actúe? Isaías 32:8. Pero el noble concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Os voy a leer Filipenses 4. Este no lo proyectes porque es una versión que no la tienes. Es la palabra, es una versión española. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable. También piensen en lo que no... Dice, también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Piense, ¿tú te imaginas a Jesús con 12 años, enfocado en lo del Padre, que lo encuentran sus papás? ¿Qué, hijo, pero qué hacía? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Desde pequeño tú ya lo ves a Jesús empeñado en los negocios del reino, en los negocios del Padre, en agradar al Padre. Y su vida fue una vida provechosa para la gloria de Dios y para la salvación de nosotros. Porque él estaba afirmado en lo noble, enfocado en lo noble, pensando en lo noble. O sea, nuestra vida, mis hermanos, es un desperdicio si no aprendemos cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar como noble. ¿Tú sabes cuánto tiempo podemos perder en tonterías? En darle cabida en nuestra mente a cosas que o no edifican o no son de Dios. Desechemos todo eso, así piensa el mundo. Pero yo tengo que pensar como un noble. Es tiempo de pensar con pensamientos de fe. Es tiempo de pensar para ser de bendición a otros. ¿Verdad que sí? Yo lucho muchas veces con esos pensamientos que de repente, ¿verdad? Uno de atrás se pone el semáforo en verde y no ha pasado ni un segundo. Entonces lo que me viene inmediatamente es, ¿pero qué pasa con este tipo, con esta tipa? Entonces de repente yo digo, así lo haría el parra que llevo dentro, ¿no? Así lo haría, pero voy a pensar como noble. Y como noble, Señor, bendícelo. Señor, bendícelo, Señor. Claro, arranco, por supuesto, pero de paso que arranco, bendícelo, Señor. Que te conozca, ten misericordia, Señor. Pienso como noble. Aleluya. No doy mi oído a cualquier cosa. Actúo como noble. Hablo como noble. Intento, claro, estamos en la escuela todos, pero intento con mis palabras, que sean palabras que no me tenga que avergonzar un día de ellas, porque de toda palabra daremos cuentas. Entonces, ¿cómo hablar como un noble? Pues desde pequeño Jesús estuvo enfocado en actuar como el Hijo de Dios, como el Rey. Y es un ejemplo para todos nosotros. Te voy a decir una cosa, bueno, esto lo dijo J.R. Lowell. Mejor no ser que no ser noble. ¿Por qué no la anotas? ¿Qué frase esta?
tan fuerte. Mejor no ser que no ser noble. Si tienes que ser algo, sé noble. Mejor no seas nada. Si eres un hijo de Dios, eres un cristiano, seamos los nobles de Dios en la tierra. Aleluya. Dios quiere, estoy terminando, usar a los nobles. Os he puesto el ejemplo de Zinzendorf, cómo Dios pudo usar a este noble del reino de los cielos. Pero ya que estáis en Isaías capítulo 32, versículo 1, mira lo que dice. En el versículo 1 de Isaías capítulo 32. He aquí, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Pues la palabra príncipes allí, adivinen qué palabra es. Es la palabra que antes os he dicho, Nadif. He aquí un rey reinará con justicia, ese es Jesucristo. Y nobles gobernarán con rectitud, esos somos nosotros. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Encontrar nobleza y nobles en este tiempo es sumamente difícil hasta dentro de la iglesia, hermanos. Pero el Señor va a levantar la dignidad, va a levantar el nivel. Él va a confiar sus negocios a los que lleven su carácter y su dignidad. Dios va a usar a los nobles para ser un refugio. Hay gente que está buscando algo auténtico, algo verdadero. Hay gente que está buscando algo que no sea religión, algo que sea virtud, vida, algo que sea de verdad poder de Dios. Vidas transformadas, paz. Y dice, cada uno será como refugio contra el viento. Yo quiero que mi casa se convierta en un abrigo contra la tormenta para otros, como corrientes de agua en tierra seca, que podamos ser agua, aleluya, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Entonces mira esto, los nobles se van a multiplicar en otros nobles. Mira esto, versículo 3, no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Dios va a usar a sus nobles para engendrar, para transformar a otras vidas y hacer a otros nobles. Aquí lo ves, mira, en el versículo 5, ya no se llamará noble al necio ni al tramposo se le dirá generoso. Verso 6, pues el necio habla necedades. Verso 7, en cuanto al tramposo, sus armas son malignas. Verso 8, pero el noble concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Entonces, Dios quiere usar nuestras vidas para poder llamar a otros nobles, a formar parte de la familia de Dios. Esta frase para terminar dice, sé noble. Y la nobleza que yace dormida y no muerta en otros hombres se levantará majestuosamente para salir al encuentro de la tuya. ¿Quieres que te diga una cosa que he descubierto y que es curiosa? A lo largo de los años hay gente que se pega a mi vida y hay gente que mi vida les repele, que no pueden caminar cerca mío. Y yo he aprendido a no tomármelo personal. Esto salvando los errores, que he cometido también errores que han podido dañar a personas y he tenido a veces que pedir perdón. Indudablemente somos humanos todos, pero la mayoría de las veces yo me pongo a pensar que los que son temerosos de Dios, que son piadosos de verdad, son personas con las que puedo tener comunión, porque lo noble de ellos llama a lo noble mío. No te preocupes, es la hora de terminar el mensaje. Gracias. Ya estoy terminando, ¿eh? Entonces he descubierto eso. Y hay otra gente que somos agua y aceite. Porque no tienen el corazón detrás de lo de Dios. Pero cuando te encuentras con alguien que está detrás de lo de Dios, conectas a las mil maravillas. ¿No te pasa eso? Aunque no sea de tu iglesia o sea de otra denominación o lo que sea,
Pero cuando hay nobleza, un abismo llama a otro abismo. Algo salta, como María con Elizabeth, algo salta. Y con otra gente tú dices, no estamos en sintonía. Al revés, la luz tuya incomoda. ¿Te ha pasado? Que tú dices, pero ¿qué me pasa? Que ahí están el grupito de amigas de las madres del colegio o de los compañeros del trabajo y parezco un bicho raro que no conecto con ellos. Tenemos que tener gracia, ¿verdad? De llegar a sus corazones. Pero, hermanos, la nobleza en nosotros va a despertar a los nobles. Y hay otros que ante esa luz van a rechazarlo y van a sentirse incómodos por esa luz. Tenemos que aprender a amarlo y a llevarlo y decir, Señor, permíteme rescatar a otros nobles, llamar a otros pobres del muladar, llamar a otros del basurero, a otros que están en el polvo, que puedan sentarse a la mesa y ser príncipes del reino. Claro, mira, esto lo dijo, antes me he equivocado, la cita de Tennyson es mejor no ser que no ser noble. Pero esta es de Lowell. Lowell fue un pensador, un escritor, y dijo lo siguiente: sé noble, entre exclamaciones, y la nobleza que yace dormida y no muerta en otros hombres, se levantará majestuosamente para salir al encuentro de la tuya. Aleluya. Amén. Quiero terminar, mis hermanos, con un bello canto que es de Zinzendorf. Tiene como título Ardan nuestros corazones. Y dice así, esto lo escribió este hombre, el conde Zinzendorf. Es un cántico, pero no voy a cantar porque os quiero mucho. Ardan nuestros corazones adorando al Salvador. Y en amor ferviente, unidos, busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz reflejo fiel. Entre hermanos es maestro, suyos somos, nuestro es Él. Renovad el santo pacto y acercaos al Señor. Prometed a quien os salva fe, lealtad y puro amor. Y si un día vacilara vuestra parte en esa unión, a Jesús clamad, oh fieles, por firmeza y por fervor. Oh amor, tú has ordenado que arda nuestro corazón, vivifica nuestras almas, líbralas de confusión. Prende tú la llama viva del amor que así unirá a los hijos que ha engendrado nuestro Padre Celestial. La unidad de Dios y el Hijo sea nuestra unión aquí. Nadie pueda separado de esta comunión vivir, y seamos en la tierra de Jesús el resplandor, los testigos ante el mundo del eterno Salvador. Amén. Qué hermoso cántico del conde Zinzendorf. Vamos a pedírselo juntos. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por hablarnos hoy de los nobles de la tierra, a los que nos has hecho pertenecer, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos llevas a pensar, nos llevas a enfocar, nos llevas a hablar, a vivir en un estándar de vida que no es de este mundo, que es superior. Gracias, Señor. Oh, me viene la oración del apóstol Pablo en este momento de Efesios capítulo 1. Cuando oraba Pablo para que se abran los ojos del entendimiento y sean iluminados los efesios, y nosotros también seamos iluminados en nuestro corazón y en nuestra mente, y podamos ver cuál es nuestro llamamiento.
¿Y cuál es la riqueza de nuestra herencia? ¿Y cuál es la posición que tenemos ahora? Porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Que es el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo. Señor, yo te pido que nos ayudes a abrazar esta identidad y no estar en el polvo y no estar ya más en el muladar. Pero si alguien nos sentimos sucios, que hemos fallado, que no hemos vivido según tu nobleza, en esta hora te pedimos perdón, Padre, perdóname, Padre, por no haberte representado bien, Padre, perdón. Perdónanos, Padre, por cualquier palabra o acción que ha sido baja. Perdónanos si nos hemos apagado como David moralmente. Y te pido, Señor, que renueves el gozo de la salvación y un espíritu noble nos sustente. El Espíritu Santo es un espíritu noble. Que podamos hacerle caso siempre. Que podamos vivir y andar según esta vocación. Con humildad, con mansedumbre, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Y cualquiera que se acerque diga: estoy en casa de nobles, estoy en un palacio de nobles, estoy en medio de gente que vive en santidad. Yo quiero lo que ellos están disfrutando. Ayúdanos a proyectar esta luz al mundo. 20 años más. 20 años más. En medio de Águilas y en medio de España. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén.